Un saludo, estimados alumnos. Es un gusto para mí poderles compartir esta grabación con el propósito de explicarles el examen de ética profesional. El examen de ética profesional ya tiene la intención de que ustedes puedan hacer una especie de gran razonamiento global sobre las condiciones que propician la ética. Obviamente la ética es una acción que surge desde el individuo hacia el exterior, pero de lo que surge del individuo, estableciendo sus capacidades para modificar el entorno inmediato en el cual se encuentra, su influencia se ve mermada por las acciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas que le rodean. Muy buenas intenciones puede tener una persona desde la perspectiva ética y por eso la ética necesita de valentía. Si hasta el momento las condiciones PEST, políticas, económicas y sociales, han significado una serie histórica de guerras, de problemas, de confrontaciones humanas y de explotación de los recursos de la tierra y obviamente pues de inestabilidad social por una lucha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Todas estas injusticias de la cual todos estamos sabedores representan una presión tremenda sobre el entorno empresarial y sobre la persona que quiere actuar éticamente dentro de ese entorno. Por esa razón, es importante que conozcamos de dónde surge todo este entramado del sistema económico y que tengamos una versión, que lo veamos desde la perspectiva crítica. Es más fácil estudiar el sistema económico desde la perspectiva eh, capitalista, vista desde el conocimiento que se recibe en una carrera económica, ¿verdad? En una carrera como el marketing, en la práctica directa del proceso de generación de riqueza. Eso lo conocemos. Pero dentro de ese marco educativo hay cosas que no conocemos. Y este documental que yo les estoy poniendo como parte de su examen revela esos principios sobre los cuales se construye la sociedad moderna y la economía. El documental se llama Requiem for the American Dream. Y ahí tienen ustedes el enlace para poderlo ver en YouTube. Eh, también yo estoy recomendando para referencia y consulta un resumen del intelectual Martín Monteiro, en donde ustedes pueden encontrar el texto completo del guión de este documental en español y en inglés, como para que ustedes puedan trabajar mejor su ensayo, ¿verdad? El, el documental Requiem for the American Dream es una extensa entrevista que le hacen a uno de los intelectuales más destacados del mundo en estos momentos, que es el profesor Noam Chomsky. Bien,
Veamos el texto del examen. Dice, resulta casi una obviedad afirmar que Noam Chomsky es uno de los intelectuales contemporáneos más importantes, pues su nombre es prácticamente sinónimo de disidencia lúcida, producto de varias décadas dedicadas a analizar y denunciar las peores atrocidades de los sistemas sociopolíticos contemporáneos, en particular las perpetradas por su propio país, los Estados Unidos. En Requiem por el sueño americano, Chomsky disecciona los 10 principios fundamentales de la concentración de la riqueza y el poder en Estados Unidos, para que a efectos prácticos han secuestrado la democracia en favor de los intereses de una élite político-financiera, sumiendo a un gran porcentaje de la población en la miseria y en la desesperanza más absolutas. Con su habitual agudeza, Chomsky muestra cómo los principales excesos y rasgos espeluznantes de la realidad estadounidense forman parte de una estrategia integral por parte de la casta dominante para aferrarse al poder y a los privilegios que éste conlleva. Como el propio título del libro indica, se trata de una especie de autopsia del sueño americano, constituyendo un elemento imprescindible para poder comprender cómo es que gradualmente devino en la actual pesadilla. Bien, aquí también hay un extracto del documental tomado precisamente del resumen de Martín Monteiro, ¿verdad? Que ha hecho una transcripción del documental, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pide para este examen? Primero, bueno, me lo han preguntado. Yo les pongo que trabajen en parejas para que lo puedan discutir y que obviamente la tarea no resulte pesada. Ay, tengo que hacer el examen y sin ese examen no paso. Para esta materia, el interés no es hacer un examen en donde salga reprobado un montón de gente, sino que es un examen de concienciación. Es un examen en el cual lo que busco es que ustedes tengan conocimiento de la realidad externa y de cómo se van conformando los poderes fácticos y cómo esos poderes fácticos ejercen presión sobre las decisiones éticas. Insisto, eh, se requiere valentía para actuar éticamente en un mundo moderno. Y la ética es la que nos da a nosotros ahorita ese amplio espacio de movimiento si queremos tener una sociedad justa. En un par de ocasiones en este año, en abril y posteriormente hace como unos 8 días, hemos estado al borde de una confrontación, de una escalada guerrera a raíz del conflicto Rusia-Ucrania. En el mes de abril les comentaba yo que esa escalada verbal llevó incluso a una potencia amenazar con activar su código nuclear. Y esto que lo hemos visto en películas, lo hemos visto en ficción, eh, lamentablemente no es una película. Y hace 8 días, bueno, no hace 8 días, tal vez un poquito más, ¿verdad? Se dio también una situación delicada en Asia, ¿verdad? Al querer los Estados Unidos involucrar a Japón para contraponer a Japón contra China. Y es histórica la confrontación entre Japón y China, ¿verdad? Si ustedes en algún momento tienen oportunidad de informarse sobre
la relación que ha existido históricamente entre Japón y China, pues solo pongan relación entre Japón y China en su buscador y van a hallar. Busquen naturalmente información académica, ¿verdad? Información de fuentes confiables. Entonces, estas dos circunstancias me llevan a mí a plantearles un examen desde esta perspectiva con el propósito de generar esa conciencia. No piensen que están resolviendo un examen, que están haciendo una tarea un poco tediosa. No, tratemos de ver desde diferentes ópticas. Y yo he tratado de plantearles la materia desde varias ópticas. Les he presentado ejemplos desde los cuales hemos podido ver empresas que tienen un interés de cambiar y tienen sus códigos éticos, ¿verdad? Hemos tratado de ver el mecanismo de implementación del código ético dentro del proceso de toma de decisiones empresariales. Entonces, eh, en este documental se revela la historia de la concentración de la riqueza y del poder en Estados Unidos y cómo esto explica muchas de las actuaciones actualmente. Eh, para mí, y esta es una opinión muy personal, no importa en Estados Unidos que exista un republicano, un demócrata en la presidencia, estos nada más son circunstancias, sino que detrás de ellos hay un poder ominoso que mueve los hilos de la economía y del poder militar hasta el punto de lo que hemos podido presenciar este año. Dos momentos de tensión nuclear. Gracias a Dios, no han pasado de ser arrebatos verbales, pero la historia nos dice tantas cosas de los arrebatos verbales. Yo nada más les comento que en 1938 o 37, si no me equivoco, puedo fallar un poco en el año. Neville Chamberlain, que era el primer ministro de Gran Bretaña, fue a hablar con el canciller de Alemania, Adolf Hitler, y empezaron a analizar la situación política que se estaba viviendo en Europa. Y Hitler le dio seguridad que no iba a agredir a nadie más. Chamberlain viajó a Alemania ante la invasión del ejército alemán nazi a los Sudetes en Checoslovaquia, la anexión que se tomó. Entonces, Hitler le dijo que los Sudetes habían sido una lucha histórica del pueblo alemán y que él no pensaba invadir a nadie más. Y firmaron un documento, un acuerdo. Es famosa la imagen de Neville Chamberlain cuando baja del avión de regreso en Londres, en donde muestra el papel del acuerdo. El papel hasta se mueve con el viento y ahí está la firma de Adolf Hitler, auténtica. Ese es el punto histórico que refleja la ingenuidad o la manipulación de los medios de comunicación en las circunstancias prebélicas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, estas escaladas verbales no las tenemos que ver tan, eh, como decirles, tan de manera superficial o tener la actitud, esto no puede pasar aquí, sino que estar consciente ayuda a tomar acciones adecuadas. Bien, ¿qué es lo que pedimos en el examen?
resumir y hacer mapas mentales de los 10 principios de concentración de la riqueza y del poder. Y un pequeño ensayo en el que aplique con ejemplos a la realidad salvadoreña en una página como mínimo. Enuncie cuáles a su criterio deberían ser los principios para una nueva ética en los sistemas PEST para El Salvador. Yo creo que ustedes están familiarizados con los análisis PEST, pero en caso de que no hubiese, pues, una referencia así tan, tan cercana, les he colocado este pequeño resumen, solamente con la intención de que ustedes recuerden. ¿Va? Es un pequeño resumen de la analista Rosario Peiro de análisis PEST, que es el análisis PEST, ¿verdad? Para que ustedes puedan enfocar su ensayo. Y aquí está los factores del análisis PEST y son apenas que una página y media, ¿verdad? Lo que a mí me interesa es que ustedes, después de ver el documental y de tener claros cuáles son los principios de concentración de la riqueza y del poder, planteen qué principios debería contener una nueva ética en estos sistemas políticos, económicos, sociales y tecnológicos para El Salvador. ¿Cuál debería ser el principio político sobre el cual El Salvador construya sus relaciones internacionales? ¿Por qué El Salvador debería estar sometido únicamente a la geopolítica económica de Estados Unidos? ¿Por qué El Salvador no podría tener suficiente autonomía como para poder hacer negocios con cualquier país del mundo? Si eso está consignado en la Carta de Derechos Fundamentales de Derechos Humanos y en los acuerdos a nivel mundial que se toman entre naciones. Existe ese famosísimo principio que nos habla de la libre determinación de los pueblos. Recientemente se ha estado invocando el tema de la libre determinación de los pueblos ante la presencia estadounidense de enviados que han venido aquí al país y que han cuestionado medidas económicas o medidas políticas con razón o sin razón, nos guste o no nos guste, pero con la directa intención de influir en la política de El Salvador. Otro de los principios fundamentales con los que cuenta la política internacional o la realidad internacional es el principio de reciprocidad. Si Estados Unidos tiene el poder, el esfuerzo y las ganas de intervenir en la política salvadoreña para que la política salvadoreña se ajuste a la visión de Estados Unidos y no a la visión de los salvadoreños, pues ese principio debería contar con la reciprocidad igual. El Salvador de algún modo debería influir en los Estados Unidos, debería dar opinión sobre la política interna en Washington. Todos sabemos que esto que acabo de decir no es más que una argumentación, ¿verdad? Porque a la larga la concentración del poder es la que determina la acción política. Sin embargo, hace conciencia de una cosa, que los países pequeños, pobres, no deben estar sometidos a los caprichos de un país que, aunque poderoso y aunque nos encontremos en una esfera económica muy influyente dentro de su desarrollo, a no tomar decisiones que beneficien al comercio y a las relaciones económicas que sean beneficiosas para el pueblo salvadoreño.
Y por supuesto, si esas decisiones se toman sin violar eh, las reglas de comercio internacional, está todo dentro de la legalidad y los principios básicos de convivencia entre naciones, ¿por qué se le debe impedir a El Salvador actuar de ese modo? ¿Por qué soportar acciones que podrían interpretarse hasta como un chantaje, verdad? Esa es un poco la reflexión que yo hago, pero eso soy yo. Es una reflexión muy personal sobre la realidad donde yo siempre he favorecido la autodeterminación de los pueblos, el análisis académico, donde los factores económicos se pueden medir objetivamente y por supuesto las políticas que surgen de ello también cuentan con consecuencias y con acciones que afectan la convivencia social y la convivencia entre naciones. Ese es el espíritu de este examen, de poderles hacer esa conciencia, ¿verdad? Les dejo ahí este documento, pues, para que ustedes puedan revisar. Y ante todo, pues, vean el video. Este trabajo, el examen, ¿verdad? El examen tendrá que entregarse el día martes. Tienen hasta las 11:59 de la noche para hacerlo, ¿verdad? La intención de que lo trabajen, pues, en parejas es que no resulte pesado, pero si hay alguien que por alguna dificultad considera que no le resulta mejor trabajarlo individual, pues hágalo, ¿verdad? Yo no lo dejo opcional. Como le repito, el espíritu del examen no es eh, va más allá del simple hecho de ponerles nota, ¿verdad? Es un poco un principio un poco idealista, porque esta materia, si no tiene idealismo, no funciona. Bien, estimados, este ha sido para mí hasta aquí pues la explicación. Espero que les apoye este video. Bendiciones a todos.